Pueden sentar, queridos hermanos. Pues buenas noches a todos, hermanos. Al reunirnos en este tercer domingo de Cuaresma, ya vamos al final de esta semana, llevamos a medio camino de Cuaresma, nos sumergimos en el Evangelio de Juan, capítulo 2, y nos enfocamos en la purificación del templo. Acompáñenme al Evangelio de hoy, de acuerdo a San Juan, capítulo 2, y comenzamos con los versículos 13 al 14, que dice: cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Mira, en estos versículos encontramos a Jesús llegando a Jerusalén durante la Pascua, un momento que la ciudad bulle con miles y miles de personas judías de todas partes. Y al entrar Jesús en el templo, ¿qué ve? Pues un montón de animales, bueyes, ovejas, palomas. Quiero que observen que Jesús no encontró estos animales y cambistas en un zoológico, no los encontró en una granja o en un mercado, no, lo encontró en el templo en Jerusalén, o sea, la iglesia de aquel entonces. Y en aquel entonces uno esperaría ver una gran cantidad de animales en el templo, porque el pueblo judío le sacrificaba miles de animales a Dios como parte de su culto. Entonces, ¿cómo reaccionó Jesús? Versículo 15 dice: entonces hizo un látigo de cordeles, los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. ¡Wow! Vamos a detenernos ahí. En otras palabras, Jesús se enojó. Así de fácil. Jesús se enojó. Mira, la ira o el enojo es uno de los 7 pecados capitales, pero la ira no siempre es un pecado. Hay una realidad que se llama la ira justa. La emoción que Jesús enseñó era la ira justa. ¿Y qué es la ira justa? A ver, por favor, repitan después de mí. La ira justa es... Un poco más fuerte. La ira justa es... La ira justa es... una pasión por corregir... una pasión por corregir... lo que está mal. lo que está mal. Así de fácil. Por eso la ira justa no es un pecado si se dirige a corregir lo que está mal o a detener algún crimen. Pero también tiene que ser en proporción a la situación, tiene que ser razonable y también controlada. Mire, la emoción en sí misma de ira no es un pecado, porque no podemos controlar inicialmente el surgimiento de una emoción en nuestros corazones. Sin embargo, lo que elegimos hacer con esta emoción o la convierte en un pecado o la convierte en una virtud. A ver, todos aquellos que luchan de vez en cuando con la ira, por favor levanten la mano conmigo. Porque yo también, significa que somos normales. Somos normales. Santo Tomás de Aquino dice que si una persona no es capaz de enojarse, pues entonces anda mal con algo, algo anda mal con ellos, dice. Algo. Sin embargo, la ira es una emoción muy poderosa que puede escalarse fácilmente y convertirse en un pecado. Pero una persona sabia sabe controlar la ira, conteniéndola bajo la virtud que se llama el control propio. A ver, entonces, ¿qué debes de hacer si experimentas ira o te enojas? Mira, para manejar la ira o el enojo de manera saludable, toma un momento breve y presenta tu ira a Jesús en oración. Señor, estoy a punto de explotar, pero te presento esta ira. Y si tu ira es de Dios,
el Espíritu Santo la va a dirigir tu ira justa para detener algo malo, pero será proporcionada a la situación, controlada y también razonable. Pero si la ira no es de Dios, entonces el Espíritu Santo comenzará a sanarte y a calmarte. Entonces, inmediatamente levanta tu ira a Dios, preséntasela al Señor. Entonces, ¿por qué Jesús estaba tan enojado? Mira, por lo menos 4 razones. Razón número 1, la mayoría de las personas al llegar a Jerusalén de afuera necesitaban comprar un animal para sacrificar en el templo. El problema era que antes de que estos animales pudieran ser sacrificados, debían de ser certificados como impecables por un inspector oficial. Pero la gente del templo pues tenía un monopolio en animales certificados. Señor inspector, aquí traigo mi oveja para ofrecer a Dios. Y el inspector decía, mira, esta oveja tiene defectos, no se puede aprobar, pero si quieres una oveja aprobada, tienes que ir con mi amigo en aquel puesto y comprarle una. Y ellos cobraban lo que querían, tratando de enriquecerse en la casa de Dios. ¿No le gustaba a Jesús? Razón número 2, en el templo no aceptaba ningún tipo de dinero extranjero. Entonces estos cambistas ganaban su vida intercambiando la moneda romana que tenía la imagen de César por la moneda judía que sí era permitida en el templo. El problema es que muchos de ellos cobraban una tarifa muy alta para cambiar la moneda. Así que había un grupo de gentes que a veces no eran lo más honestos en el templo. Razón número 3. Jesús lo hizo porque la casa de su padre estaba siendo profanada por la irreverencia. Cuando la casa de Dios se usa para un propósito que no reconoce la santidad de Dios, esa actividad carece de la reverencia debida a Dios. Por ejemplo, imagínense que si se usa el interior de nuestra hermosa iglesia para un mercado de pescados, que empiecen a vender pescados aquí, o peor, que aquí pongan una cantina, nomás los viernes. Pues no, esas acciones carecerían de la reverencia debida a Dios por la santidad de Dios. Razón número 4, la más importante. La casa de Dios era una casa de oración, no era un mercado. Y el templo constaba de una serie de grandes espacios abiertos llamados patios. El primero era el patio de los gentiles, donde entraba cualquier persona. Luego seguía el patio de las mujeres, solo las mujeres entraban. Luego seguía el patio de los hombres israelitas, solo los hombres entraban. Luego seguía el patio de los sacerdotes, solo los sacerdotes entraban. Y esa ya conducía al lugar santo de los santos, en el interior. Pero toda esta compra y venta estaba teniendo lugar en el primer patio, en el patio de los gentiles. Mira, cualquier persona que no fuera judía se consideraba un gentil. La mayoría de nosotros, si viviéramos en esa época, probablemente seríamos gentiles. Mira, y el único lugar donde se permitía orar fuera en el patio de los gentiles. Y ahora imagínate que ahí estamos, en ese patio grandote de los gentiles, tratando de orar, tratando de enfocarnos en Dios, pedirle perdón, pedirle lo que necesitamos, pero a tu alrededor había caos y conmoción, escuchando y oliendo los animales ahí apestosos, el ruido de las monedas, la gente vendiendo cosas, gritándose, discutiendo en los negocios. Pregunta, ¿podrían orar y adorar a Dios en ese ambiente?
Pues por supuesto que no. Y Jesús estaba muy molesto porque le estaban robando a los gentiles la oportunidad de orar y encontrarse con Dios en la casa de su Padre, en el templo. Así que Jesús los echó a todos del templo porque tenía celo por la casa de su Padre. Pero Jesús no perdió el control. No estaba fuera de control Jesús, La ira justa de Jesús era proporcional a la situación, controlada y también razonable. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Jesús tomó el tiempo para hacer un látigo de cuerdas. Eso significa que Él hizo un plan de acción para esa situación. Papás y mamás aquí presentes, si un día tus hijos están fuera de control, primero deben, y te dan ganas de darles con el cinto, primero deben de tomar un momento en oración, presentarle su ira al Señor y pedirle a Dios que te dé un plan de acción. De preferencia un plan que ya está preestablecido y discutido de antemano con sus hijos. Por ejemplo, en los deportes, cada jugador conoce las reglas y conoce lo que sucede si se rompen las reglas de antemano. Pues así también hay que hacerle con los hijos. Eso se llama disciplina predecible. Cuando de antemano se discuten y se deciden las reglas, los límites, las penalizaciones y las bendiciones también. O sea, así Jesús sacó a los animales del templo, y Él los empezó a hacer con latigazo, pero no a las personas, a los animales, a los bueyes. Ahora bueyes, y ¡pum!, les daba latigazo para que se saliera. Y a los cambistas les volcó las mesas, les tiró al suelo las monedas. Pero quiero que noten, versículo 16 dice: y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí. O sea, quiero que noten que Jesús fue mucho más tranquilo con las palomas. Eso enseña que su respuesta fue proporcional. No las tumbó, no las tiró para no lastimar las palomas. Solo les dijo: sáquenlas de aquí. Es simplemente les dijo: sáquenla, quiten todo de aquí. Y cuando le preguntaron a Jesús: ¿y qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Él respondió: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Y de qué templo estaba hablando Jesús? Del templo de su cuerpo. Hoy día, ¿dónde está el templo de Dios, hermanitos? Pues aquí. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo desde nuestro bautismo. Aquellos que son bautizados ya son templos del Espíritu Santo. Si no estás bautizado, por favor, comunícate con nosotros para que te bauticemos. Nosotros somos piedras vivas del nuevo templo. Somos el santuario vivo de Dios. Mira, viene a la mente una canción que la traduzco en español, una canción originalmente en inglés, pero la traduzco en español. Dice algo así: Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, probado y fiel, con acción de gracias. Seré un santuario viviente para ti. Pregunta: ¿necesita tu santuario, tu templo, una limpieza? ¿Necesita Jesús venir a tu templo con un látigo a expulsar todo lo que está profanando la casa de su Padre? Quizá tu alma se ha convertido en un mercado o una cueva de demonios. ¿O es tu alma verdaderamente una casa de oración? Te aseguro de que Jesús no tiene menos celo por ti que Él tuvo por el templo en Jerusalén.
Jesús no se quedará pasivo si ve que su templo se está convirtiendo en un mercado. Si uno de tus hijos, por ejemplo, está usando drogas, o una de tus hijas está vendiendo su alma como un mercado, ¿qué vas a hacer? Pues no te vas a quedar pasivo. Vas a entrar en acción con una ira justa. Si uno de tus hijos está robando, está haciendo trampas, está haciendo cosas criminales, o peor, si uno de tus hijos está siendo abusado sexualmente, ¿te vas a mantener pasivo? Por supuesto que no. Entrarás en acción con una ira justa. Así es exactamente lo que Jesús hizo en el templo. Entró en acción con una ira justa. Y hoy Jesús quiere entrar en acción y limpiar el templo de tu vida. Ahora bien, Dios, siendo un papá perfecto, utilizó una disciplina predecible con nosotros. Eso significa que Dios nos reveló de antemano las reglas, los límites, las penalizaciones y también las bendiciones de su hogar. Vamos a la primera lectura de hoy del libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, donde encontramos 10 normas objetivas para nuestra vida. Versículo 1 dice: en aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí. Quiero que noten que Dios no promulgó 10 sugerencias. Él promulgó ¿qué? 10 preceptos o mandamientos. Vamos a repasarlos a ver qué tan limpio está tu templo. A ver, ¿quién me puede decir los 10 mandamientos? En orden. Número 1. Primer mandamiento se encuentra en el versículo 3 al 4. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No adorarás nada de eso. En otras palabras, no puede haber ninguna persona, ni un ángel, ni un demonio, ningún trabajo, ningún dinero, ningún placer, ninguna posesión, ninguna posición, ninguna droga, ninguna fama, ninguna estatua, ninguna brujería, ningún objeto de adoración que compita con Dios en tu vida. Por ejemplo, has participado en el ocultismo, la brujería, las sesiones espiritistas, el vudú, las cartas del tarot, la ouija, la Santa Muerte. Traes una cosa aquí de la Santa Muerte. Si has hecho esto, entonces has roto este mandamiento, porque esas cosas son una forma de idolatría. Dios tiene que ocupar verdaderamente el primer lugar en nuestras vidas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No podemos poner a Dios en una caja en nuestra vida. No podemos ser cristianos los domingos y ser otra cosa durante la semana. En pocas palabras, Dios nos pide que lo amemos con un corazón indiviso. Ok, el segundo mandamiento, ¿quién lo sabe? Versículo 7 dice: no harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. En otras palabras, no faltes el respeto a Dios con tu lenguaje. No digas chistes malos. Como cristianos, llevamos el nombre de Dios, somos parte de su familia y estamos llamados a dar honor a su santo nombre. O sea, no faltes el respeto a Dios con tus palabras. Mira, para muchos hermanos protestantes, el segundo mandamiento es: no te fabricarás ídolos ni imagen alguna. Pero para nosotros los cristianos católicos, eso es parte del primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el no tendrás otros dioses y el no fabricarás ídolos, pues es el mismo pecado, la idolatría. Permiten que les explique algo. En el Antiguo Testamento, Dios prohibió la fabricación de imágenes para ser usados como ídolos, y prohibió la creación de imágenes que lo representaran a Él. ¿Por qué?
porque Dios es invisible. Nadie lo había visto, según Deuteronomio 4:15. Pero todo eso cambió cuando nació Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús es ahora el Dios invisible que se hizo visible, nació entre nosotros. Ahora, si alguno de nosotros estaba allá, y si tocabas a Jesús, ¿a quién estabas tocando? A Dios. Y imagínate que tú dibujaras en un cuaderno o pintaras a Jesús en aquel entonces. ¿A quién estuvieras dibujando o pintando? Pues a Dios, porque Jesús es el Hijo de Dios. En otras palabras, la razón de no hacer imágenes de Dios en el Antiguo Testamento ya no eran válidas después de que nació Jesús entre nosotros. Por eso en el Nuevo Testamento la iglesia nos ha permitido venerar imágenes y estatuas de Jesús y también de los santos, siempre y cuando la imagen o la estatua en sí no se convierta en un ídolo. Imágenes sí, ídolos no, desde que Jesús se encarnó. Ok, continuemos. ¿Quién me puede decir el tercer mandamiento? Versículos 8 al 10. Acuérdate de santificar el sábado. 6 días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres, pero el día séptimo es día de descanso, dedicado al Señor tu Dios. En otras palabras, la adoración y el culto a Dios no es opcional. Para el pueblo judío, el día dedicado al Señor a ese culto es el sábado, pero para nosotros es el domingo, porque ese fue el día que Jesús resucitó y nos libró del poder de la muerte. Y nosotros santificamos el día del Señor, no solo no trabajando el domingo, pero también haciendo ¿qué? Estar acostados en la cama todo el día, viendo la televisión todo el día, estar pescando o estar jugando fútbol. Mira, no, santificamos el día del Señor primordialmente celebrando la Santa Misa y dándole culto al Señor. Ahora a ver, qué valiente me puede decir los mandamientos números 4 al 10 en orden. Número 4 es, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años. Mira, la familia nuclear es el sistema natural de autoridad de Dios y la forma de gobernar más grande conocida por la humanidad. Mandamiento número 5, versículo 13, no matarás. O sea, por lo tanto, se nos ordena considerar la vida humana sagrada. Esto, por supuesto, no se refiere a la legítima defensa propia. Esto significa que el aborto está mal, la eutanasia está mal, el suicidio está mal, la pena de muerte también está mal, excepto, como enseña el catecismo, si es la única forma posible de que el Estado defienda la vida humana. Mandamiento número 6, versículo 14. No cometerás adulterio. Ay, Dios mío, ¿cómo se rompe ese aquí en San Pedro? Para las personas casadas significa fidelidad a tu cónyuge hasta que la muerte los separe. Para las personas no casadas, los jóvenes y jovencitas aquí, significa la castidad hasta el día que te cases, porque hasta el día que te cases, pues no estás casada o casado. Mandamiento número 7, versículo 15, dice, no robarás. ¿Has robado del trabajo? ¿Has copiado música ilegalmente o comprado copias pirateadas? ¿Estás respetando las posesiones privadas del prójimo? Mandamiento
Mandamiento número 8, versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. O sea, no digas mentiras, no chismees, no difames, no hables a las espaldas de las personas. Número 9, versículo 17. No codiciarás la mujer y también el hombre de tu prójimo. Y el número 10 es: no codiciarás la casa de tu prójimo ni cosa alguna que le pertenezca. Ahora, algunos hermanos protestantes colocan los números 9 y 10 juntos como uno, pero para nosotros los separamos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo codiciar la esposa de tu prójimo y codiciar el carrito de golf de tu prójimo. Diferente pecado. El primer pecado es la lujuria, el adulterio del corazón. Pero el otro pecado se llama la codicia o los celos o la envidia. Es diferente tipo de pecado. Y Jesús resumió los mandamientos número 4 al 10 diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya ves, los 10 mandamientos no son cadenas que nos quitan la libertad. No, son oportunidades para amar a Dios y para amarnos a nosotros mismos y a nuestros vecinos como a nosotros mismos. A ver, hermanito, hermana, ¿has roto alguno de estos 10 y no te has reconciliado con Dios? ¿Sabes qué? Tu templo necesita limpieza. Y puedes esperar hasta que Jesús actúe y a lo mejor saque un látigo. O puedes ser proactivo y humildemente confesarlos con un sacerdote. Vamos a tener tiempos de confesión esta Cuaresma para que se limpie en el templo, hermanos. Mira, los 10 mandamientos yo los veo como una regla. Y si tomas, por ejemplo, una hoja de papel y tratas de dibujar a mano libre una línea perfectamente recta, pues vas a fracasar. Ahora, pero si tomas una regla y luego apoyas tu pluma en ella, entonces podrás dibujar una línea perfectamente recta. Eso significa que si tu vida está guiada por la regla llamada los 10 mandamientos, entonces con la gracia de Dios podrás dibujar en tu vida una línea perfectamente recta hasta el cielo. Y tu alma será verdaderamente un santuario de Dios. Señor, prepárame para ser un santuario puro y santo, probado y fiel, con acción de gracias. Seré un santuario viviente para ti. Que así sea. Amén.